Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Les trajeron entonces a unos niños para que los tocaran, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy, en este domingo 27º, nos hace una pregunta los fariseos, porque siempre han tratado de poner a prueba al Señor. Y la pregunta es: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? La respuesta del Señor nunca deja de sorprender. Siempre está poniendo a prueba, y a nosotros también nos está poniendo a prueba. Él inmediatamente le responderá: ¿por qué son tan duros de corazón? ¿Por qué son tan duros de entendimiento? Si el Señor los ha unido en santo matrimonio, es para que las dos partes pongan de sí lo mejor de sí y de la mejor manera, porque eso es lo que habla del amor. Una de las cosas importantes y que tiene que ver con el matrimonio no es solamente el paso de llegar al matrimonio para conformar una familia, sino que es lo constitutivo del matrimonio, es decir, ese amor que el Señor ha pensado y soñado desde el principio para cada uno de ustedes. Pero ese amor tiene que alimentarse. No puede alimentarse de cosas frágiles, por ejemplo, el pensar qué pasaría si yo me divorcio o si ante el primer problema quisiera divorciarme. Lo importante radica en lo esencial, es decir, en el amor. Es ese amor, el amor del Señor que lo pensó, que lo soñó, es el amor que los une. Y es desde ese amor que tenemos que aferrarnos precisamente para saber que todo es posible cuando se está con el Señor de la mano. Si una planta tú la dejas de regar, la planta muere. Si en el matrimonio, en la familia, tú dejas de dar ese amor que proviene de Dios y que nos lo ha dado gratuitamente, entonces pasa exactamente lo mismo. Vamos muriendo, nos vamos ensimismando y mirando a nosotros mismos, nos vamos mirando al ombligo, cuando lo más importante es saber levantar la vista, ver el rostro de tu marido, de tu mujer, y verlo de tal manera que en él descubras el rostro de Cristo, que te enamora, que te seduce, que te llama y que te invita a vivir siempre unidos. Eso es lo primero. Lo segundo, fíjense que la última parte de este Evangelio de Marcos nos dirá que le trajeron a unos niños y los discípulos inmediatamente reaccionaron: oye, es que no se pueden comportar así, ¿no? Y el Señor los sorprende también nuevamente. ¿Por qué? Porque lo que dice el Señor es: oiga, ustedes, hasta ahí nomás, córtenla. Jesucristo se enoja con los discípulos. Dejen que los niños vengan a mí. Aquellos que son como niños heredarán el reino de los cielos, y es una invitación a ser como niños. Lo que es más característico de los niños es que los niños nunca dejan de sorprenderse. Todo les llama la atención, todo les impresiona. Cuando nos vamos poniendo mayores es cuando entonces nos vamos poniendo fomes, es cuando entonces perdemos toda capacidad y es cuando ya nada nos llama la atención. Ser como niños es precisamente lo que el Señor nos invita, y ser como niños confiados en este Padre, el Abba, que es el Padre Dios, precisamente para que, aferrados a Él, no perdamos el amor y no dejemos de darlo nunca al prójimo y no dejemos darlo nunca en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra comunidad parroquial. Que Dios los bendiga, muy unidos en oración. Pedimos de manera especial por todos los matrimonios y más especialmente aún por aquellos que lo están pasando mal, que están pasando por dificultad o por enfermedad, y pedimos por todos aquellos que quieren ser como niños, para que siendo como niños nunca
nunca lo que venga de Dios les termine de asombrar. Al Señor honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.